Nos ponemos en presencia del Señor para compartir esta reflexión en las almas víctimas y quiero invitar al Señor en su palabra para que nos dirija. Y el Señor nos lleva al profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 1. Yahvé lo había predicho todo. Escucha esto, casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel, los que habéis salido de las aguas de Judá. Los que juráis por el nombre de Yahvé, los que invocáis al Dios de Israel, mas no según verdad y justicia, porque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Yo anuncié desde hace tiempo las cosas pasadas, salieron de mi boca y las di a conocer. De pronto las hice y se cumplieron, porque sabía lo terco que eres. Un barrote de hierro tienes por cerviz, y tu cara es de bronce. Por eso te anuncié las cosas hace tiempo, y antes que ocurrieran te las di a conocer. No sea que dijeras, las hizo mi ídolo, mi estatua, mi imagen fundida lo ordenó. ¿Has oído toda esta visión? ¿No te das por enterado? Pues ahora mismo te cuento novedades, secretos que no conocías, cosas creadas ahora, no antes, cosas al día que no las oíste, porque no digas, ya las sabía, ni las oíste, ni las hiciste, ni de antemano te fue abierto el oído, pues sé muy bien que tú eres pérfido y se te llama rebelde desde el seno materno. Por amor de mi nombre retardé mi cólera, a causa de mi alabanza me contuve para no arrancarte. Mira que te purifiqué como la plata, te afiné en el crisol de la aflicción, por mí lo hago, pues ¿cómo mi nombre sería profanado? No cederé a otro mi gloria. Palabra de Dios. Les voy a compartir dos reflexiones espirituales que yo tuve con el Señor, y estas ocurrieron en Los Ángeles, ambas en Los Ángeles, California. Una es aquí parece que se olvidó poner la fecha. Esta fecha debe ser en el mes de febrero o algo así. De todas maneras, esta meditación está inspirada en el santo cura de Ars, y es así: Santo, santo es el Señor, aleluya, amén. Dios habla y Dios escucha, Dios ama y Dios castiga, Dios escoge y Dios rechaza, Dios llama y Dios calla, todo está bajo su divina voluntad. Que la voz de Dios nos llegue y penetre hasta el fondo de nuestro ser, aunque sea para reprendernos, pues sabemos que Dios solo reprende a los hijos que ama, pero que la voz de Dios nos llegue a callar. Es mejor estar en lista de los amonestados, de los castigados y disciplinados de Dios, que ser borrados de su gloria y misericordia divinas. Dios es inmenso y poderoso, Dios genera y regenera, Dios es todo lo creado, visible e invisible, Dios es lo concebible e inconcebible, Dios es la única razón, luz y destino, Dios es el único sentido y el único horizonte, Dios es tan grande que no se puede abarcar, Dios es tan poderoso que nadie lo puede superar. Dios es la fuerza que mueve la vida y que sepulta la muerte. Dios es indescriptible e imprescindible. Dios es el cielo y es la tierra, y Él creó los abismos donde destierra a los infieles. Solo al pronunciar su nombre, Yahvé, se sacuden hasta los más recónditos estrados de su creación. Que la voz de Dios nunca calle, que Dios hable siempre desde su vientre eterno. No hay nada ni nadie a quien yo quiera amar y adorar por encima de Dios. No hay ningún otro objetivo ni significado a mi existencia que el buscarlo, servirlo, adorarlo y esperarlo por siempre. Dios es lo único que verdaderamente busco al levantarme en la mañana y al retirarme a dormir en la noche. Durante el día, en todo instante, siempre miro y lo busco en todo lo que siento dentro de mí y en todo lo que por fuera me rodea. Dios está presente en mi confusión para recordarme mi debilidad, y está presente en mi alegría y triunfos para llenarme de su amor. Dios es lo único que yo anhelo alcanzar, lo único que nunca quiero abandonar. Dios ha llenado todo vacío en mi interior y me ha liberado de todo espacio que había conquistado en el exterior. Dios me sumergió en sus entrañas y me liberó de la intemperie del pecado. Dios es mi todo, mi vida, mi absoluto existir. Dios es amor. Bendito sea por siempre, Señor. Amén. Amén. Y esta última reflexión que les leo también es en Los Ángeles y es alrededor del mismo mes del año antepasado. Y dice: bendito sea por siempre, Señor, aleluya, amén. El sentimiento que embarga el corazón,
cuando éste tiene que decidirse a vivir la divina voluntad a costa de toda expectativa humana, es de santa frustración. La tendencia a vivir la voluntad humana exige el desarrollo de lo obvio, pero la voluntad divina rara vez se manifiesta en lo esperado, porque Dios concede beneficios relacionados con lo imperecedero y el hombre no ve más adelante de su mortalidad. Sin embargo, a pesar de aparentemente no ser correspondido lo pedido en la divina voluntad, el desarrollo de los acontecimientos puede finalmente obtener el resultado esperado por un camino diferente al esperado y con una realidad más benéfica. Dios conoce el mejor camino siempre y a él llevará a su siervo. Si no fuera por la fuerza que el Espíritu Santo siembra en el corazón de su siervo, para que éste no vacile en mantenerse obediente y valiente a la divina voluntad, el siervo por sí mismo terminaría siempre buscando su humana voluntad al final. Es voluntad de Dios también que el hombre supere su humana voluntad. Todas las ansiedades y presentimientos que se presentan en las plegarias ofrecidas a Dios, pidiéndole favores específicos en su santa voluntad, son completamente eliminadas si la voluntad divina ha tomado comando del corazón humano. Un corazón que ha sido absorbido por la divina voluntad suplica y solicita al Señor lo que le dicta el corazón, pero no sufre esperando los resultados, ni se asombra o desilusiona si se desarrollan en una manera inesperada. Al final todo sucede bajo la divina voluntad. Si el siervo del Señor quiere saber si su vida espiritual y su compromiso con Dios lo está viviendo en plenitud en la divina voluntad, le basta con observarse a sí mismo y analizar si está libre de duda y de incertidumbre en lo que le pide al Señor. El Señor concede a su siervo todo lo que Él le pide en su divina voluntad. Por lo tanto, hay que aprender a interpretar el lenguaje que la divina voluntad usa al concederlo, pero no malinterpretarlo. Bendito sea por siempre, Señor. Amén. Entonces, yo les quiero contar cómo se origina esta charla. Dentro de mi vida misionera, yo, como les compartí en la otra charla, yo nunca he decidido escoger un tema, sino que los temas han ido naciendo porque se han ido solicitando, la gente me los pide. Entonces, en una oportunidad en el Canadá, en una ciudad que se llama Paincourt, que es una comunidad francesa, los directores del grupo donde yo iba a predicar me dijeron: nosotros pertenecemos a un grupo que se llama las Almas Víctimas, y esto es un movimiento que hay en los Estados Unidos por unos sacerdotes que crearon esto buscando 5 millones de almas víctimas en el mundo. Entonces buscan miembros y yo me afilié. Entonces ellos, las condiciones de eso son impresionantes. El caso es que yo dije, pues si yo no soy capaz de decir que soy un alma víctima, entonces no soy capaz de hacer nada, porque de todas maneras el que cree en Cristo se convierte en un alma víctima automáticamente, porque se hace Cristo, ¿cierto? Se hace Cristo. Entonces es obvio que el alma víctima es el cristiano que acepta la cruz es un alma víctima, porque victimiza su vida para salvar su alma y la de los demás. Entonces es alma víctima. Ahora, yo no entendía muy bien eso en ese momento, pero ellos me llevaron a dar una charla sobre las almas víctimas. Y yo decía, pues yo le imploraba al Señor: Señor, ¿por qué me pones en esto? Y yo no sé. Pues, y yo me fui para ese grupo y empezó esta reflexión. Ahora, yo no podría decirles que lo que les voy a contar en este momento es lo mismo que yo dije allá. Lo único que sí sé es que la esencia es la misma, porque es el mismo espíritu. Pues empieza así. Como les conté, la proyección era un movimiento sacerdotal en los Estados Unidos que pide que se necesitan 5 millones de almas víctimas para 5 millones de almas víctimas para compensar con los pecados del clero y con la omisión de los laicos. Entonces eso fue una revelación del Señor privada a algún místico. Y bueno, se ha montado esto existe, esto está caminando, ya van no sé cuántos millones de almas víctimas, y yo por ahí recibo los reportes todo el tiempo, y entonces la reflexión toma esta dirección. Nosotros, al leer los místicos, al darnos cuenta de las almas víctimas conocidas modernas, por ejemplo, almas víctimas modernas, Marta Valtorta, Luisa Picarreta, Marta Robán, y hay unas que otras, ¿no?, que son almas víctimas que estuvieron postradas en una cama, se alimentaban solo de la Eucaristía y vivieron así 20, 30, 40 años sin comer nada más que la Eucaristía,
y presentaron todo un legado de revelaciones de Dios. Yo no sé si Santa Catarina o Catarina Emery, que era alma víctima, estaba postrada, yo no sé la historia de ella. Sí, pero bueno, hay muchos místicos que son claramente lo definido como un alma víctima, pero eso no quiere decir que solo ellos son almas víctimas. Para ser alma víctima, por ejemplo, un niño retardado, que nace retardado, es un alma víctima. ¿Qué pasa con un niño retardado? Si la familia de ese niño retardado recibe a ese niño con amor, no lo discrimina ni se avergüenza de él, recibe todas las gracias del alma víctima que llegó a esa familia. El alma víctima, como un niño retardado, está reparando por antepasados, por gente que está en el purgatorio y viene a purificar la familia donde nació. Siempre y cuando la familia donde nació reciba a ese niño con amor y no se avergüenza de él. Ay, ¿alguien le puede decir a los niños? Entonces, recibe al niño con amor. Entonces, ¿qué sucede con las almas víctimas? Hay un niño, hay una persona que de repente está muy bien, es una persona muy buena, tiene un comportamiento increíble, intachable, obediente a Dios, y de repente un accidente total y quedó prácticamente convertida en un vegetal, no actúa ya. Y era una persona que se certifica que era una persona de Dios. Es una persona, un alma víctima. Esa persona queda generalmente en circunstancias en las cuales las personas que están alrededor de ella tienen dos posibilidades. Una, se santifican con ella o se atormentan con ella. O sea, dos cosas pueden suceder. El alma víctima, al ser víctima, se santifica, porque es un santo ya automático, ¿no? Pues no automático si el alma víctima es un alma víctima consagrada, porque les voy a explicar la diferencia. Hay almas víctimas que son víctimas porque Dios las escogió como víctimas, que esos son como cuando Jesús decía, hay eunucos que son eunucos porque Dios les dio la gracia de ser eunucos, y hay eunucos hechos por el hombre, ¿cierto? Como los eunucos que eran guardianes de la reina y el rey los mandaba a castrar. Entonces eran eunucos porque el hombre los hizo eunucos. Y otros que reciben la gracia de ser eunucos, otros que se consagran, ¿no? Consagran su castidad, su virginidad, se consagran a Dios. Ahora, lo mismo sucede con almas víctimas. Hay almas víctimas que Dios escogió como almas víctimas. Por ejemplo, en almas víctimas, San Esteban, el primer mártir de la iglesia, un alma víctima. Y tantos mártires, Santa Filomena, mártires impresionantemente grandes, Santa Juana de Arco, ¿no? Y así cantidades, son almas víctimas. Entonces Dios escoge un alma víctima, a través de ella repara y hace toda una revelación a la iglesia y le trae bendiciones a la iglesia. Un ejemplo de un alma víctima, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es el niño que Jesús coloca sobre sus pies y le enseña a los apóstoles que el que no sea como un niño no entra al reino de los cielos. Y ese es San Ignacio de Antioquía. Entonces, después de que Jesús murió, más adelante San Pedro lo hizo obispo de Antioquía, a él. Esos fueron los primeros apóstoles grandes. Y San Ignacio llevaba a sus amigos allá a esas montañas a mostrarle a los amigos donde Jesús los sentaba en sus pies. Y San Ignacio de Antioquía, siendo un apóstol gigantesco, uno de los primeros obispos de nuestra iglesia, Nerón lo escogió para entregárselo a los leones. Entonces fíjese que San Ignacio, todos los cristianos en esos alrededores por donde él estaban luchando por conseguir la libertad de él, pero él no lo quiso aceptar. Él dijo, tengo que convertirme en alimento de las bestias, ser triturado por la muela de las bestias para hacerme pan. Entonces él se entregó como alma víctima. No fue escogido por Dios como alma víctima, sino que él decidió entregarse como alma víctima. Y es el heroísmo del cristiano que da la vida por sus amigos, da la vida por el mejor amigo que se llama Jesús. Entonces, por eso el Señor dice, dichoso aquel que da la vida por sus amigos. Y como el Señor dice, yo soy tu amigo, tu hermano mayor. Entonces, ese es el primer amigo por el que uno da la vida. San Ignacio de Antioquía es una víctima voluntaria, porque él hay testimonios de la vida de San Ignacio en los cuales él rechazó la ayuda de todos y dijo, no, yo quiero llegar a la boca de los leones. Y cuando él llegó al Coliseo en Roma, salió corriendo hacia los leones cantando a que se lo devoraran. Y ese día se convirtieron no sé cuántos romanos, paganos, el día que se devoraron los leones a San Ignacio. Pues todas las veces que morían cristianos en el Coliseo se convertían en romanos y paganos.
todos los paganos. Entonces, esas son los dos tipos de alma víctima. Cuando nosotros entendemos el misterio de lo que es la cristificación, cuando el Señor nos dice, tienes que ser Cristo, te tienes que volver un Cristo, entonces entendemos que es alma víctima. Porque alma víctima, fíjese que la palabra víctima generalmente es una persona a quien se le tiene lástima. Como quien dice, esa persona es víctima del esposo, que el esposo no la acabó, la volvió pedazo de todo, una víctima del esposo. Esa no es una alma víctima, esa se llama una víctima humana, que es aquella que de una forma u otra se colocó en una posición en la cual se victimizó. Pero es una situación humana, ¿cierto? El alma víctima es, por ejemplo, una persona que el esposo toma, la amarra con cadenas, la encierra en una habitación, nadie vuelve a saber de ella, la esclaviza, la sodomiza, la hace toda clase de maldades y nadie está enterado qué pasó con ella. Esa sí es una alma víctima. Es una persona diferente que no tiene capacidad de defenderse, no puede por sí misma hacer nada. Entonces el otro, que voluntariamente se convierte en víctima, lo hizo a voluntad propia. Entonces no hay víctima en el otro, hay víctima en el que está amarrado y forzado. Esa sí es una víctima. Entonces, y uno podría decir, en el misterio de Dios, solo Dios sabría si esa persona que amarraron, torturaron, sodomizaron en ese cuarto, es porque Dios la escogió como alma víctima, o si es que es el resultado de una serie de situaciones de familia, de iglesia, porque miren todo lo que sucede. Hoy estaba hablando con dos personas aquí presentes sobre lo extraño que es que a veces se entra a una iglesia y no se siente bien en esa iglesia, como que hay cosas raras en la iglesia, y es un templo. Entonces yo estaba haciendo esta reflexión. Resulta de que cuando uno entra a una iglesia, está entrando al cuartel. Ese es nuestro cuartel, nosotros somos de ese batallón. Entonces la iglesia lleva el espíritu de la parroquia. Y hay parroquias duras y difíciles y horribles, donde en la iglesia se siente el dolor de lo que está cubriendo como radio de parroquia. Nosotros sabemos que los masones siempre construyen un templo de ellos en el radio de una parroquia, para poder interferir en el radio de las gracias y traer la desgracia. O sea, como ellos persiguen a Cristo y ellos le vendieron el alma al diablo, entonces lo que hacen es que saben por la sabiduría que Satanás les da, de que una parroquia cubre un radio. O sea, no es un accidente cualquiera, ni es una improvisación de que una diócesis está dividida en parroquias. Entonces, cada parroquia, pues aparentemente se dice, es que esto cubre los barrios tal y tal y tal. Pero cuando un obispo está haciendo eso, cuando se está decidiendo las cosas, o el cardenal y quien organiza la iglesia en territorios, es inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dice cuánta luz la parroquia tiene que dar en un área determinada. Entonces todo lo que sucede en esa parroquia es el alma víctima del vecindario, porque en esa parroquia se lleva todo lo que está sucediendo alrededor. O sea, las prostitutas, el ladrón, el asesino, la mujer adúltera, el fornicador, todo eso cae sobre el peso de la parroquia. Entonces, los que están en la iglesia, en la misa, en los grupos de oración, el que entra a visitar al Señor, el que entra a hacer una visita, todos esos reciben el peso de la parroquia. O sea, primero, si usted está en su parroquia, con más razón puede sentir cosas de la parroquia. Pero si usted está de visita por parroquias, por otras iglesias, usted en un momento dado puede sentir cosas raras en la parroquia, en la iglesia, que representa la parroquia, porque es el cuartel. Resulta de que yo, antes de mi conversión, me burlaba de los monjes y de todo lo que era clausura, pues de la iglesia me burlaba, pero más que todo de los que estaban encerrados. Yo decía, ¿qué hacen allá perdiendo tiempo en vez de ir a trabajar? Si quieren tanto la gente, ¿por qué no están limpiando calles y ayudando a la gente enferma y todo? ¿Qué hacen encerrados? Son unos vagos que se escaparon de la realidad y se fueron a comer gratis a una esquina por allá encerrados. Y eso era lo que y eso que todo pagano piensa de los monjes de clausura. Tiran una cantidad de vagos que se metieron por ahí que los alimentos están todos gordos, y encima yo veía a franciscanos con las barrigas y ya están comiendo todo el día y todo, ¿no? Entonces yo no creía nada de eso, no entendía, y la gente no entiende, ¿no? Cuando no entiende qué es, pues imagínense que hay algo tan impresionante con eso, que es, esas son almas víctimas. Unas son escogidas por Dios y otras decidieron entregar su vida por el Señor, que son dos tipos de vocación.
Hay un sacerdote que es llamado a ser sacerdote, nació como sacerdote. Y hay otro sacerdote que le entregó la vida al Señor para volverse sacerdote. Generalmente, en aquellos que le entregan la vida al Señor para volverse en sacerdotes, encontramos muchos accidentes, porque muchos de ellos no alcanzan a aguantar la entrega que hicieron y se convierten en antitestimonios de la iglesia, y por eso terminan fornicando, por eso terminan haciendo cosas que no deben, porque no fueron llamados por Dios, sino que ellos se le entregaron a la iglesia. Y eso es una cosa muy linda, por eso es que uno jamás podía juzgar a un sacerdote que se salió de la iglesia o que le pasó una cosa parecida, o una monja que se volvió nueva era o se salió o perdió, porque ella le entregó la vida al Señor, pero no fue capaz de aguantar el dolor de victimizar su vida, de entregarle todo a Él, y falló. Entonces, esos son los dos tipos de religioso que hay. Uno que es alma víctima, que es aquel que el Señor escogió, que lo llamó. Ese generalmente, o no, esos nunca fallan, porque eso siempre es un llamado tan grande, que ellos no necesitan nada. Se santifican en su vocación. Y los otros son los que voluntariamente le ofrecen al Señor su vida. Entonces, hay juicios contra los obispos, porque están ordenando sacerdotes que después fueron antitestimonio. Pero lo que sucede con el obispo es que el obispo está ordenando a un alma que entregó su vida al Señor. Entonces, por eso no se puede juzgar al obispo, que él está consagrando un alma que le entrega su vida voluntariamente a Dios. Es muy difícil eso, porque es más difícil ofrecerse como víctima que nacer víctima, obviamente. Pues es más difícil ser un San Ignacio de Antioquía que ser un niño abortado, ¿cierto? Que es otra alma víctima. Entonces, lo que sucede es esto. Nosotros comenzamos por comprender dónde viene la víctima espiritual cuando entendemos el vientre materno. El vientre materno generalmente le da concepción a la víctima. Primero, la fornicación. Cuando dos personas fornican por placer y termina embarazada la mujer, entonces ya tiene un alma víctima. ¿Por qué? Porque ese niño no fue una concepción espiritual, no está en sacramento y apareció de la nada, por un momento de placer. Normalmente el demonio promueve la fornicación porque, primero, es una de las ofensas más grandes a Dios, porque se está dañando el cuerpo, el templo de Dios. Segundo, a través del embarazo de una fornicación se lleva al asesinato, porque la mayoría de las mujeres que terminan embarazadas de una fornicación, como no estaban fornicando para procrear, sino para divertirse, dicen, uy, estoy embarazada, lo más seguro es que quiere botar a ese niño. Entonces lo primero que puede haber en un embarazo sorpresivo es rechazo materno, porque dice, no quiero tener ese niño, ¿qué me va a pasar? Esto, rechazó el niño, ya. Después, aunque más adelante, así sea una hora después, dice, no, pero qué lindo tener un bebé, a mí no importa que la gente piense, pero ya lo rechazó primero. Entonces, de por sí, la fornicación, el adulterio, que produce embarazo, trae alma víctima. Entonces, eso no quiere decir que el hijo de esa persona va a ser un desastre, que le va a caer todo encima, porque es un alma víctima, no. Me refiero que ese es el principio de lo que es una víctima que está bendecida por Dios desde el principio de su víctima, desde el principio de su victimización. Bueno, de todas maneras, el Señor nos muestra desde el vientre cómo comienza todo este proceso. Hay situaciones en las cuales en familia hay taras, que llamamos nosotros taras. Entonces, una persona se casa con otra y sabe que en esa familia hay problemas raros, que han aparecido uno que otro retardado, uno que otro ciego, uno que otro no sé qué, esto, lo otro. Esas dos personas saben eso, están conscientes de eso. Entonces, aunque no lo hablen, inconscientemente y en silencio se pusieron de acuerdo de que si sale uno así, lo van a aceptar. Porque si usted sabe que en la familia de su esposa por ahí locos y hay de esto y lo otro, pues tiene que tener en cuenta de que de pronto les aparece uno, ¿cierto? Porque en esa cadena intergeneracional viene un grupo de situaciones que se están presentando obvias a través de los años. Entonces, si usted se casó con una persona así, pues sabe de que ahí está. Por eso es que hay muchas situaciones en las cuales las personas se llevan a la víctima o nacen víctimas. Ahora, la diferencia entre los dos: el hijo que nace de esa pareja que decidió correr el riesgo de repente terminar víctima, es una persona que viene como escogida como víctima, o sea, por Dios, porque viene en una cadena de víctimas. Pero la pareja son víctimas voluntarias, le entregaron al Señor
Yo estoy hablando de personas que están casadas en un sacramento de la iglesia, ¿no? Porque no son dos uniones libres por ahí, sino una persona que está casada y sabe que el otro con que se casó en la familia hay esos problemas. Y a veces son ambos lados que tienen problemas. Entonces, este matrimonio se entregó voluntariamente como víctima. Entonces, el Señor hace con ellos lo mismo que hizo con Abraham. Ellos llevaron a Isaac también a la piedra y le dijeron al Señor: si quieres, llévatelo. No, te lo entrego, porque me llamaste que pusiera todo en la piedra. Resulta que a veces el ángel del Señor dice: no, les voy a dar un niño sano, a pesar de que hay retardados y hay todas estas cosas en la familia. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Las dos víctimas son diferentes, pero ante Dios ambas son una sola. Es víctima, víctima es víctima. Si logra consumar la victimización. Ahora, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, lo que significa vivir una situación de escasez económica, de una situación en la cual nosotros tenemos una situación que no podemos conseguir lo necesario para vivir, para subsistir, ¿cierto? Y esa persona, por mucho que trate de conseguir lo que necesita, nunca lo logra, nunca le alcanza, nada le sale bien y continúa con esos obstáculos en su vida permanentemente. ¿Qué sucede en ese momento? Hay dos caminos. El hombre que comprende de que por alguna razón sus talentos, los medios en que está, las circunstancias sociales, políticas, económicas, espirituales inclusive, no permiten que él tenga esa capacidad o esa oportunidad para solucionar esos problemas y para tener una estabilidad. Entonces hay dos caminos. Una persona se llena de odio, de resentimiento, de frustración, de depresión, de inseguridad, de duda, que esa es una persona que se está muriendo espiritualmente, o ofrece su vida como alma víctima al Señor y le dice: Señor, no me funciona esto, no me funciona aquello, por mucho que trate de hacer esto, por mucho que trate de hacer aquello, nada me sale bien, y hago esto y hago aquello. Entonces te ofrezco todo esto que me está pasando por mi salvación, la salvación de mi familia. Esa persona entregó todo eso que le está sucediendo al Señor y entra como víctima voluntaria. Ahora, hay otros, por ejemplo, que nacen en una circunstancia como esta. Usted va a Ruanda, en el África, y se encuentra con un grupo de gente que nacieron en la miseria más impresionante y que no tienen ninguna oportunidad ni siquiera de saber que son miserables en ese aspecto, porque no conocen otra cosa, nacieron así. Entonces, esas son almas víctimas que nacieron víctimas por voluntad divina. Y ahora, dentro del misterio de Dios, las cosas materiales y la forma en que se ven las cosas del mundo, como se ven, son exactamente lo opuesto a lo espiritual. ¿Y cómo es eso? Los niños de Ruanda que nacieron así, en esa miseria, sin saber que son así, porque ellos no conocen otra cosa, sino que son almas víctimas de nacimiento, estas almas víctimas están allí siendo víctimas por voluntad divina para reparar por aquellos que lo tienen todo y tampoco saben que lo tienen todo. O sea, ese es el equilibrio de Dios con ambos grupos. Unos no saben que lo tienen todo y no lo aprecian, y otros no tienen idea que no tienen nada, ¿cierto? Y tampoco aprecian la gracia que tienen, pero al mismo tiempo no saben que no tienen nada. Entonces, en esos dos lados hay un equilibrio, se presenta un equilibrio que solo se conoce en el espíritu. Por eso, en el mundo material es una contradicción, no lo podríamos entender racionalmente. Racionalmente, ¿cómo hago para entender que se están muriendo niños en el África y están reparando por la glotonía de los niños del Canadá o de Estados Unidos, o los niños glotones, los niños que comen todo el día y que no saben que tienen tanta comida, que no aprecian lo que tienen ni nada, sino que comen como locos y botan comida y no le dan al pobre ni a nadie, porque no saben que tienen y no saben que el pobre necesita? Entonces, el equilibrio de las cosas es un absurdo para el hombre, pero no para Dios. Entonces, cuando hablamos de alma víctima, hablamos de comprender de que nosotros tenemos la primera víctima como ejemplo, que es Jesús. Pero el hombre que se cristifica y sigue a Cristo en su camino, en su verdad, en lo que Él nos ha enseñado, en la luz que Él nos ha dado, esa persona entra dentro de un camino de víctima, pero voluntaria, porque decidió seguir al Señor. El Señor dice: si quieres conseguir la vida eterna, deja todo y sígueme a mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo morí a mí mismo por mis amigos, por el Señor primero,
y por todas las almas que el Señor coloca en mi camino, como almas que necesitan ser inspiradas en mi entrega. Entonces es una víctima voluntaria. Ahora, hay personas que nacen desde pequeños, son escogidos como soldados de Cristo, desde chiquitos. Nacen para la iglesia y tienen una vocación directa como sacerdotes, como monjas, como predicadores, como soldados de la iglesia. Como por ejemplo una Teresa Calcuta en una caridad gigantesca que avergüenza a cualquier ser humano, los actos de ella. Y todo esto es escogido, es algo que fue escogido desde el principio. Y el otro soldado es el que, viendo al escogido, se inspira y decide hacer lo que hace el escogido. Y esa relación de alma víctima es definitiva en consagrarla en nuestro corazón, para que nosotros definamos nuestra relación con Dios. El alma víctima es el único camino a Dios, porque si uno no es alma víctima, entonces no puede vivir la víctima santa que es Jesús, porque el alma víctima, al reconocer lo que es víctima de Dios, entonces entendió el camino del Calvario perfectamente y ya se reconoce como tal. Y en esa cruz es donde centra toda su esencia espiritual, porque ya entiende lo que es el sacrificio, lo que es la entrega total, lo que es el perdón, lo que es el abandono completo en la gracia de Dios, lo que es la divina voluntad y lo que es abandonar la voluntad humana. En ese momento entiende todo eso, y al entender todo eso dice: pues a mí, por decisión propia, a mí me gustaría no tener problemas, no tener dolor, no tener obstáculos, no tener complicaciones de nada, no tener confusión, no tener dudas, no tener miedo. Yo no quiero nada de eso, por voluntad humana no queremos nada de eso. Pero si nosotros entendemos la voluntad divina, eso quiere decir, cada vez que le huyes al dolor, a la angustia, al miedo, a la desesperación, a la incertidumbre, le estás huyendo a la sanación, a ser víctima de lo que estás viviendo. Ahora, tengo miedo, estoy con mucho miedo, entonces lo normal sería rechazar el miedo porque no lo quiero, pues eso es lo normal. Pero ¿qué es lo que sucede? Señor, aquí tengo este miedo, aquí te lo entrego. Si es tu santa voluntad, libérame de este miedo que es el espíritu del mal, porque yo sé que tú eres un espíritu de fortaleza y de seguridad y no de miedo. Pero si es tu santa voluntad, pues que se haga lo que tú quieras. ¿Qué pasó en ese momento? San Pablo nos enseña claramente cómo funciona esto. San Pablo dice: tengo un aguijón en la carne. 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara y no me lo quitó, para que sea humilde. Entonces hay esta pregunta. Uno encuentra de pronto profetas, instrumentos de Dios gigantescos, y de pronto oye que ese profeta era ciego, o manco, o sordo, o no sé qué, y uno dice: ¿cómo es posible que un instrumento de Dios sea así? ¿Por qué Dios no lo sanó si era un instrumento de Dios? Pues la realidad es de que al profeta, al instrumento de Dios, al que Dios escoge, le deja su humanidad intacta para que sea humilde. Entonces uno diría: ¿qué contradicción? Este es el profeta, este es el instrumento de Dios, este es el vidente, y con toda esa miseria que vive, ese horror en que está. Pues sí, porque el Señor no quiere dañar su instrumento. Al instrumento le toca vivir su humanidad más que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Para que sea humilde, para eso. Porque si el instrumento se vuelve un superhombre o una supermujer, entonces no va a ser testimonio de Dios, sino antitestimonio. Porque entonces la gente dice: pues claro, como es instrumento de Dios, es perfecto, no tiene dolores, no le pasa nada, nunca tiene nada, entonces, ¿qué esperanzas? Yo no soy instrumento de Dios, yo no puedo alcanzar lo que ella tiene, o lo que él tiene. Pero fíjese lo difícil que es. La realidad es de que entre más instrumento, entre más profeta, entre más vehículo de Dios, más imperfección hay en esa persona, porque lo más seguro es que el Señor le dejó su humanidad tal y como es, y no se la va a reparar. Es más fácil que el profeta le imponga manos a un enfermo y lo sane, a que venga otra persona y ponerle mano al profeta para que se sane él. Lo más seguro es que el profeta no se va a sanar, porque el Señor no quiere que se sane, porque lo quiere mantener así, para que el profeta no se vaya a elevar mucho y pierda sus gracias. Entonces, esa es la diferencia que hay en las almas víctimas. Las almas víctimas se recrean de acuerdo a la voluntad divina en un aspecto o el otro. Cuando hablamos de almas víctimas, yo vuelvo a hacer énfasis en distinguir claramente lo que es una persona que se hace víctima para llamar la atención, se hace víctima para conseguir de los otros lástima, para conseguir de los otros aprobación,
para conseguir de los otros toda clase de posibilidades de manipularlos. Porque esa es una alma víctima diferente. Hay personas que se convierten en un río, en un mar de confusión para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no ven cómo llamarle la atención a los demás. Y si usted suma el comportamiento de esas personas y toma un mes, por ejemplo, 30 días, y hace la suma de todas las veces que esa persona tiene relación con usted, y usted se da cuenta de que las 30 días, 20 días son días de confusión, usted se da cuenta que esa persona no es ninguna alma víctima de Dios. Esa persona es una alma víctima de su amor propio, de su propia debilidad. Y entonces está manipulando a los demás. Y eso ocurre mucho en las familias. A veces la mamá o un hermano o un hijo manipula a los demás con una enfermedad, con un dolor, con una situación, con una quiebra económica, con alguna cosa, porque con eso los maneja. Entonces la mamá se queja de que le duele el estómago, el otro que es que se quebró, el otro que se separó, el otro que no sé qué, y cada uno manipula al otro con esas cosas, y esas ya no son víctimas de Dios, esas son víctimas de su propio amor propio. Esos son víctimas diferentes. Hay que distinguir entre esas dos cosas, porque el alma víctima de Dios, lo primero que sucede con el alma víctima de Dios es que nadie sabe lo que le duele por dentro, porque esa alma víctima de Dios le entrega todo el dolor al Señor, todo enterito se lo entrega a Él. En cambio, el alma víctima del amor propio no ve la hora de sacar una trompeta y volarla para que todo el mundo escuche lo que le está doliendo, y además es capaz de traer 20 testigos para que le repitan los cuentos lo que le pasó. Y esa es la alma víctima humana, que no tiene nada que ver con una santificación, con una purificación. Y el alma víctima de Dios se distingue por el silencio de su cruz. El silencio de su cruz, esa persona que pase lo que pase en su cara, tan solo tiene amor, y por dentro puede estar muriéndose, se puede estar acabando por dentro, pero en su rostro no se ve un hipócrita tratando de guardar la ira que tiene, sino que se ve el amor que tiene a los demás, que de repente fueron los que le ofendieron y le hicieron daño, y sin embargo no les deja ver ni una gota de lo que tiene por dentro. ¿Por qué? Porque es amor y es una víctima de Dios. No es una víctima de ella misma ni de los hombres, sino una víctima de Dios. Y esas son la diferencia entre una víctima humana de amor propio y una víctima espiritual, que es de Dios. Y por eso el Señor nos llama a reflexionar con mucha claridad el hecho de que nosotros tenemos que localizarnos exactamente dónde estamos parados con relación a esa víctima. Si nuestra vida la culpamos a nuestros padres por las consecuencias de ellos, si nuestra vida la culpamos a las comunidades donde hemos estado, si nuestra vida se la culpamos al jefe, o se la culpamos a los empleados, o se la culpamos a nuestros compañeros, a esposa, hijos, todas estas cosas, pues somos unas víctimas de amor propio. Si en nuestra vida nosotros, a pesar de los padres, a pesar del jefe o de los empleados, a pesar de los compañeros del padre, la madre o hermanos, a pesar de todo el mundo, nosotros reconocemos en nosotros toda falla y todo error, estamos reconociendo el Evangelio que dice: siempre considérate inferior a los demás, para que así nunca el orgullo te vaya a derrotar y a decir: me ofendieron, me traicionaron, me hicieron esto, me hicieron aquello, porque eso es lo que te separa de Cristo. Porque nosotros, si nosotros nos centramos en lo que es el Evangelio que dice: siempre siéntate inferior a los demás, entonces nadie puede ofendernos lo suficiente como para nosotros confundirnos. Porque entonces nosotros, siendo víctimas de Dios, aceptamos todo porque no nos merecemos nada. Dice: pues ¿cómo no me va a pasar a mí esto? Si yo soy un miserable, pues ¿cómo no? Yo no soy digno de nada. Entonces que me pisoteen, que me hagan lo que quieran, porque yo no soy digno de nada. Y en ese momento estamos como víctimas de Dios, una víctima espiritual. Pero si usted es víctima de su propio amor, entonces lo que pasa es de que no va a aguantar absolutamente nada de lo que le pasa, porque usted es la víctima de su propio amor. Entonces ese amor es muy difícil, porque ese amor se ofende todo el tiempo, ese amor no sabe perdonar, ese amor no entiende nada porque siempre se confunde, ese amor espera que toda la gente corresponda a las cosas de acuerdo a lo que uno ofrece a los demás. Entonces, si yo les di esto, yo les di aquello, yo les di esto, ellos me tienen que dar a mí también eso, y si no, no son leales, no son amigos, no sirven para nada, porque yo en mi amor propio no puedo entender lo que me hicieron.
Y ahí es donde viene el sentido de las dos víctimas. Y tiene que estar muy claro en nuestro corazón. Porque si no tenemos eso claro, no vamos para ninguna parte. No somos capaces de caminar ni siquiera 20 centímetros de la milla de la vida que tenemos. El Señor nos llama a tener una claridad absoluta, absoluta, en dónde está la víctima espiritual y dónde está la víctima humana. Porque eso es definitivo en nuestra salvación. La salvación está hecha de la reconciliación interior. La reconciliación interior es el sentido de que nosotros entendamos quién soy yo, qué es lo que hago yo, dónde estoy parado yo, con qué me encuentro yo, qué hago yo con lo que tengo yo. Y todo eso hay que entenderlo en yo. ¿Sabe para qué? Para morir al yo. Porque la única manera que nosotros podemos morir al yo es conociéndonos como yo. Porque si uno no descubre ese yo tan grande, que es más grande que todo, entonces no lo puede derrumbar. Y ese yo es el que nos acaba. Porque mire que el demonio es muy astuto. Y él se disfraza de dignidad. Entonces él viene y le dice a usted en su corazón: ¿cómo te atreves a dejarte humillar? ¿Cómo te dejas pisotear? ¿Cómo te dejas traspasar? ¿Cómo te dejas hacer esas cosas? Despiértate, sacúdete, defiéndete, ten dignidad y respeto por ti mismo, ve a decirle las cosas como son. Entonces en ese momento perdió toda la verdadera dignidad espiritual, que es reconocerse como nada. Porque el Señor dice: si no te desapareces a ti mismo para que aparezca yo, jamás me vas a conocer. Entonces en eso se distingue la víctima de Dios y la víctima humana. Por eso entendamos eso con un corazón contrito y humilde, para que el Señor nos pueda dar a entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Lo que Él quiere de nosotros es que nosotros podamos dar la vida por los amigos. Y el amigo mayor, el hermano mayor, es Jesús. Entonces, si nosotros vamos a escoger un amigo para dar la vida por Él, empecemos por el mejor amigo, que es Él, y por el hermano mayor, que es Él. Bendito sea el Señor. Amén.